Gracias. Ahí está. Bueno, entonces les decía, que no se vio, vamos a hacer el 1, el 2, el 3, el 4 está hecho en la guía, y para el 5 tenemos que dar un poquito más de teoría, así que lo dejaremos para el lunes. Acá tenemos algunas ayudas que fui preparando para ir dibujando más rápido y que sea más claro el esquema, así que vamos a atacar el problema 1. El problema 1 dice que hay un campo magnético uniforme. Eso quiere decir que no tenemos distorsiones de ese campo magnético. El campo magnético creado por algún ente que no sabemos cuál es, no lo aclara el problema, tiene una distribución uniforme en el espacio. En cualquier lugar que nos paremos de ese espacio en el que vamos a trabajar, el campo magnético va a valer 1,5 Tesla. Dice que apunta horizontalmente de sur a norte, tiene una dirección cualquiera, pero es horizontal, o sea, perdón, tiene una dirección de sur a norte, y es horizontal, y tiene una magnitud de 1,5 Tesla. Después el problema vira hacia la condición en la que se encuentra un protón, que ahora vamos a hablar de esa unidad de medida que aparece ahí, pero lo que me interesa en este momento es que ese protón atraviesa el campo magnético vertical, en dirección vertical y sentido hacia el centro de la Tierra. Entonces vemos que la distribución del campo magnético es horizontal, digamos paralela al piso, y el movimiento de este protón va a ser vertical, perpendicular hacia el centro de la Tierra. Bueno, como ya sabemos, el problema pide determinar la fuerza, y como ya sabemos, la fuerza encima va a quedar en otra dirección distinta. Entonces, eso es lo que nos obliga a tener bien claro cómo es la situación. Es decir, no podemos agarrar fórmulas y empezar a resolver, porque primero tenemos que tener bien claro cómo es la situación espacial de las magnitudes que están presentes. Y como vamos a tener vectores en 3 dimensiones, vectores que pueden actuar sobre cualquiera de los ejes X, Y y Z, vamos a tener que hacer un diagrama tridimensional. Esto que voy a decir es clave. Para todos los problemas que vayamos a resolver relativos al magnetismo y al cálculo de fuerzas y todo lo que viene de ahora en adelante, siempre hay que usar esta terna. La X en este lugar, o sea, digo, en un sistema de ejes en 3 dimensiones, ¿no? La X en este lugar, la Y en este lugar y la Z en este lugar. Si ustedes, en lugar de usar esta terna, usan esta, los problemas van a dar mal. No este puntualmente, pero sí los que vayamos a hacer a continuación de este. Entonces, siempre en la resolución de estos problemas hay que usar la terna X y Z con esta distribución. Las magnitudes que nosotros vamos a usar para resolver estos problemas son algunas escalares y algunas vectoriales. Por ejemplo, acá se da como dato el valor del campo magnético B con un número de 1,5, una unidad de Tesla, es decir, una magnitud de 1,5 Tesla, pero nosotros tenemos que tener bien claro que ese campo magnético, esa magnitud B, inducción magnética, es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque el campo magnético va a tener una dirección, un sentido, un módulo, y va a estar aplicado en algún lugar del espacio. Entonces va a ser muy raro, al menos en esta unidad, y tal vez en la que sigue, que aparezcan problemas en donde no usemos las magnitudes magnéticas en forma vectorial. El problema dice que este campo magnético tiene una magnitud de 1,5 Tesla, es horizontal de sur a norte. En este esquema que nosotros dijimos, dónde está el sur y dónde está el norte, no sabemos. O sea que, en ese sentido, la posición del campo magnético la podemos ubicar en forma arbitraria, siempre que corra horizontalmente. Es decir, el campo magnético va a tener que correr de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de atrás a adelante o de adelante para atrás, y eso es algo que queda al libre albedrío de quien resuelve el problema.
Como hacíamos hincapié recién en la aplicación del campo magnético, del vector inducción magnética, justamente como una magnitud vectorial, estos ejes que nosotros tenemos en este lugar dibujados no tienen entidad vectorial. Son ejes que nos van a permitir definir números, y esos números van a ser magnitudes escalares. Cuando el eje X valga 2, ese 2 es un escalar. Y cuando el eje Z valga -8, eso es un escalar. Entonces, en este tipo de problemas es necesario a los ejes darle una identidad vectorial. Y esa identidad vectorial se logra a través del elemento matemático geométrico que se conoce como versor. El versor es un vector de módulo 1 que se ubica en el eje de coordenadas del sistema de referencia que estemos usando y que le da identidad vectorial a esos ejes. Siempre al eje X está asociado un versor cuyo nombre es Y latina, como lo ven ahí. Siempre al eje Y está asociado el versor J y siempre al eje Z está asociado el versor K. Entonces, una vez que tenemos esto definido, entonces podemos empezar a ubicar las magnitudes, porque ya tenemos ubicación espacial y tenemos identidad vectorial en esa ubicación espacial. Vamos a suponer, yo el problema lo tengo resuelto así, entonces déjenme la licencia de hacerlo de esta manera. Vamos a suponer que el campo magnético es horizontal, como pide el problema, y que está ubicado desde la pared, o que tiene su sentido, desde la pared izquierda de la habitación hacia la pared derecha de la habitación en este diagrama tridimensional. Digamos que en este caso, el sur que menciona esta dirección geográfica estaría acá y el norte estaría acá. Pero como les decía recién, eso es totalmente arbitrario, así que lo pueden dibujar ustedes como quieran, siempre que sea horizontal. Este campo magnético lo podemos representar por un vector, y ese vector va a tener un módulo de 1,5. Su unidad de medida va a ser el Tesla. Y como para representar al vector inducción magnética, nosotros escribimos V y una rayita arriba, que indica que eso es un vector, si nosotros, cuando definimos el vector inducción magnética, escribimos esto, está mal. Escribir eso solo está mal, porque el primer miembro es un vector y el segundo miembro no lo es. Entonces ahí el igual no tiene sentido, no es una igualdad lo que estamos escribiendo. Entonces, por eso es que pusimos los ejes, y por eso es que para completar correctamente la escritura de la definición de la inducción magnética, acá es necesario poner el versor J. Se simboliza así, ¿no? La J y un tilde arriba. Entonces, de esta manera, esto es un vector y esto también es un vector. Y a partir de allí el problema puede ser resuelto correctamente. Entonces, por eso que ustedes ven acá 1,5T en J, en la dirección del versor J. Si se les hubiera ocurrido poner el campo magnético horizontal, pero apuntando para el otro lado, el valor sería menos 1,5 Tesla en J, porque voy en sentido contrario al versor que me da la identidad vectorial al sistema de coordenadas. Después dice que tenemos un protón, y ese protón está transitando por este espacio que estamos analizando, y lo está haciendo con una velocidad que es vertical y hacia el centro de la Tierra. O sea que es necesario dibujar todo esto. Y no quise que apareciera la imagen de golpe, porque entonces uno se pierde, uno no sabe cómo construirlo. Uno tiene que ir leyendo el enunciado y a medida que lee el enunciado ir dibujando lo que se va imaginando. Entonces por eso es que separé todas
imágenes al costado y ahora las voy trayendo en función de lo que necesito. Cuando tengamos esta situación en donde el protón siente, entre comillas, la presencia del campo magnético y a su vez se está desplazando con una cierta velocidad hacia abajo, acá vamos a tener que aplicar la regla de la mano izquierda. En la regla de la mano izquierda, las líneas de flujo pinchan la palma de la mano, los 4 dedos indican el sentido de la velocidad y el dedo pulgar indica el sentido de la fuerza. Bueno, esto ustedes lo pueden practicar ahí en su casa. En definitiva, la fuerza va a ser, la fuerza que va a desplazar a este protón, va a ser de este sentido. Va a venir hacia adelante, hacia nosotros, siguiendo la dirección del eje X. Una vez que uno tiene este esquema, ahí recién tiene clara cómo es la situación del planteo del problema y ahí puede empezar a resolver. Ahora, como es más complicado escribir fórmulas en el PowerPoint, me voy a llevar esta imagen al área de trabajo y ahí voy a empezar a trabajar manualmente. Bueno, el enunciado supongo que lo tienen ahí a mano como para ir leyendo, yo también lo tengo por aquí, junto con la resolución, así que vamos a ir desarrollando la explicación con los datos y las consideraciones que sean necesarias. El problema dice un montón de cosas, da un montón de datos, pero hay datos que no los da, y eso muchas veces puede llevar a la confusión. El problema pide calcular la fuerza, y nosotros, dentro de lo que es el estudio del magnetismo, que empezamos a ver el lunes en la unidad 7, una de las fórmulas que tenemos en donde aparece la magnitud fuerza es esta. Fuerza igual a Q por B vectorial B, producto vectorial de B. Y justamente esta es la fórmula que tenemos que usar para resolver este problema. La complicación es que si nosotros miramos la fórmula y miramos los datos del problema, hay cosas que nos faltan. No tenemos Q, no tenemos B corta. Tenemos la B larga, ¿no? La inducción magnética es 1,5, pero nos están faltando 2 de los otros datos. Entonces el problema, hay cosas que no dice, pero que uno tiene que saber. No quiero decir que lo que voy a escribir ahora se lo tengan que acordar de memoria el día del parcial, pero sí tienen que saber que les falta este dato. Por lo menos en este momento tienen que saber que les falta este dato. Lo que se está moviendo es un protón y podemos recurrir a cualquier libro para saber que la carga eléctrica que tiene un protón tiene este valor, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, este es un dato que no está, pero que si no lo tengo, no voy a poder resolver el problema. Y lo tengo que ir a buscar a donde sea necesario. Después aparece una magnitud rara, o una unidad de medida y una cantidad que suena un poco rara. 5 MeV. Esto es una unidad de energía, esto es energía, expresado en una unidad que se llama electrón-volt. No vamos a usar mucho esto, simplemente lo usamos en este problema para darlo a conocer. Como cuando uno analiza, no este tipo de problemas, pero los científicos que miran esas fotografías donde los electrones hacen círculos, etcétera, etcétera, el joule les queda muy grande para trabajar con esas energías. Entonces han definido como energía el electrón-volt, como unidad de energía. Y en este caso, la energía que tiene este protón es de 5 megaelectronvolt, es decir, 5 millones de electronvolt. En realidad, para poder trabajar en un sistema de unidades que a nosotros nos resulte cómodo, lo que vamos a tener que conocer es la relación entre esta unidad de energía, el megaelectronvolt, y el joule.
Eso también se busca en cualquier libro, en cualquier googleando, y podemos determinar que un megaelectronvolt es 1,602 por 10 a la menos 13. Insisto, un día en un parcial no va a aparecer un problema así donde tenga que acordarse de memoria esto. Este dato va a ser dado como dato. Pero justamente la idea acá es decir que a veces los problemas, los de la guía, uno los empieza a resolver y le faltan datos. Bueno, hay que ir a manotear los datos donde se pueda. Y esto tiene que ver con el desempeño laboral, ¿no? A veces uno no tiene el dato que necesita y tiene que rascarlo de donde sea, inclusive haciendo espionaje. Bueno, por último, y esto no es tan visible en este momento lo que voy a escribir, darse cuenta de que hay que conocer esto, pero lo vamos a dejar escrito para no olvidarme después. La masa de un protón, aparentemente en este momento no necesitaríamos la masa, no haría falta, pero ahora vamos a ver que sí. La masa de un protón tiene este valor. Entonces con esto tenemos todo en las unidades del sistema internacional y ya la resolución del problema nos va a ser mucho más fácil. Para calcular la fuerza conocemos el valor de B, esto ya lo tenemos, conocemos Q, que es este valor, y lo que nos falta es B. Entonces el problema en este sentido es engañoso, porque nos da la energía y no nos da la velocidad. Pero sabemos que si hay algo que se mueve con una cierta velocidad es porque tiene energía cinética. Entonces recurrimos a la vieja fórmula de energía cinética, un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Entonces, este protón se está moviendo con esta energía. Y lo está haciendo con esta energía porque tiene esta masa y porque tiene esta velocidad. Entonces, por eso es que necesitamos el dato de la masa del protón para poder aplicarlo en esta forma. Bueno, de acá despejarán la velocidad, eso lo pueden hacer, harán la conversión de 5 megaelectronvolt, lo pasarán a joule con una regla de 3 simple, y la velocidad en módulo, en esta cuenta, les va a dar 3,09 por 10 a la 7 metros sobre segundo. Les dejo esto para que ustedes lo completen, haciendo la conversión de energía a joule y despejando B de esta forma. La velocidad, o la fórmula de energía cinética donde tenemos involucrada la velocidad, nos permite calcular el módulo de la velocidad. Pero nosotros sabemos que la velocidad es una magnitud vectorial, tiene dirección, sentido, módulo y está aplicada, en este caso, al protón. Entonces, por eso cobra relevancia haber hecho el correcto esquema de situación, porque nosotros a esta velocidad le tenemos que dar la identidad vectorial que nos pide esta fórmula. Acá la velocidad tiene que ser un vector, y no puede ser este número con la unidad de medida solamente. Entonces, acá no hay mucho que inventar, hay que escribir nomás. Si yo quiero escribir la velocidad en forma vectorial, va a ser este valor, y le voy a tener que asignar el, el versor que le corresponde. El versor que le corresponde por la dirección que tiene la velocidad es el versor K. Y como la velocidad me está apuntando al revés de cómo va dibujado el versor K, la velocidad en este problema va a ser negativa. Entonces tenemos un ejemplo de cómo dar identidad vectorial a aquellas magnitudes que acompañan al versor, y ahora tenemos un ejemplo de cómo dar identidad vectorial cuando la magnitud va en contra del versor que nos da la identidad vectorial. Bueno, tenemos todo. Lo único que tenemos que hacer es aplicar la resolución de aplicar la fórmula. Para aplicar la fórmula, es saber que el producto vectorial de dos vectores es el módulo del segundo, multiplicado por el seno del ángulo que haya entre esos dos vectores.
El ángulo entre estos dos vectores, el ángulo de entre inducción magnética y velocidad, es 90 grados y el protón se va hacia abajo. Así que si lo quisimos hacer de esta manera, lo podríamos hacer. Pero vamos a ver otra forma de hacerlo. No vamos a usar esta, vamos a usar una distinta porque esta entiendo que es conocida para ustedes, vamos a ver algo nuevo. La idea es que tenemos que calcular la fuerza resolviendo esta ecuación. Para respetar la misma nomenclatura. Esta es la operación matemática que tenemos que resolver. Entonces, en esa operación matemática tenemos números que vamos a multiplicar, pero también tenemos versores, tenemos vectores involucrados que tenemos que considerar de alguna manera. Entonces vamos a aplicar un método, lo vamos a hacer en dos partes, y vamos a ver que es más sencillo que hacer esto de acá arriba que habíamos planteado originalmente. En realidad, el vector B no es solamente esto. Lo podemos reducir a esto por la dirección y el sentido que tiene. Pero en realidad el vector B es un vector que puede estar, o que está definido en un lugar espacial, en un lugar de 3 dimensiones, y entonces la escritura completa del vector velocidad sería esta. La componente en el eje X, la componente sobre el versor Y es 0, la del J también es 0, y la del K es, bueno, la que escribimos antes. Y lo mismo va a ocurrir con la inducción magnética. La inducción magnética, en este caso, va a tener, estamos sobre el eje Y, 0 sobre el eje X, tiene su valor de 1,5 sobre el eje Y, y tiene 0 sobre el eje Z. Entonces, de esta manera estamos definiendo, sin dejar lugar a dudas, cómo son las componentes de los vectores que están involucrados. ¿Y por qué hacemos esto? Porque vamos a utilizar una forma de resolución del producto vectorial metódica y que nos va a dar el resultado directamente. Esa forma es armando una matriz. En esa matriz vamos a poner, y esto va a ser siempre así, los tres versores arriba, en la primera fila, el primer componente del producto vectorial en la segunda fila, 0, 0 y menos 309. No pongo las unidades porque si no se me va a complicar al resolver la matriz, acá pongo los números nada más. Y en la tercera fila pongo el segundo vector. 0, 1,5 y 0. Y resuelvo. Este por este por este, este por este. Lo que ustedes hacen siempre cuando resuelven los determinantes, ¿no? El determinante de una matriz. Bueno, la resolución de esto da como resultado este número. Acá sí le pongo la unidad, porque después lo voy a trasladar. M por S por T, son las unidades que quedan de este desarrollo. Y normalmente hay un problema, que escriben esto y no escriben más nada. Y ahí se comete un error, porque cuando uno hace el desarrollo de esto queda ubicado en la dirección del versor Y. Es decir, el menos 309, el 1,5 son
valores que considero cuando resuelvo el determinante. Y el I, J y K no son 0. También los tengo que considerar cuando resuelvo el determinante. Entonces, cuando uno resuelve este determinante, lo que tiene que hacer es tener en cuenta todos los elementos que entran en juego dentro de la resolución. Entonces, el resultado de este producto vectorial no es solo el número. El resultado de este producto vectorial no es el número y la unidad de medida. El resultado del producto vectorial es número, unidad de medida y versor que le da identidad. ¿Por qué? Porque un producto vectorial da como resultado un vector. Eso supongo que en álgebra se lo habrán dicho hasta el cansancio. El resultado de un producto vectorial es un vector. Entonces, si yo pongo el número y la unidad de medida, me estoy comiendo de la parte vectorial y me va a dar mal el problema. Bueno, una vez que está esto, ya está. El problema está resuelto. Porque ahora el resultado final es multiplicar este número por este resultado y ahí van a tener el resultado que dice la guía, ¿no? 7,4 por 10 a la menos 12 newton en el versor. Bueno, me callo unos segundos y los escucho si hay dudas. Bueno, acá puede haber una duda terrible, que es la siguiente. Esta última operación sale de hacer este número multiplicado por este número. Ahora, ¿qué pasa con las unidades de medida? Si yo le doy bolilla a las unidades de medida, acá tengo que hacer Coulomb multiplicado por metro sobre segundo y multiplicado por Tesla. Esto es el producto de esto por esto, ¿no? Todas las unidades que están acá. Y mágicamente, no lo expliqué, y mágicamente esto me dio Newton. Puse Newton acá. Bueno, no es el momento de explicar esto. ¿Por qué? Porque todavía nos falta alguna identidad de unidad de medida como para poder llegar al Newton. Es decir, por ejemplo, el Tesla se va a convertir en Weber por segundo, y después el Weber sobre segundo se va a convertir en Volt. Entonces, eso todavía no vimos, no sabemos por qué es así. Entonces, yo les doy un consejo con este tipo de problemas. Lo que hay que hacer es usar todas unidades del sistema internacional, como esta, como esta, como esta y como esta, la velocidad. Si ustedes usan todas unidades del sistema internacional, ¿en qué va a dar la fuerza? En Newton, no queda otra. Entonces, escápenle a otras unidades, esto no puede formar parte de la ecuación, porque no estoy trabajando en el sistema internacional. Entonces yo me aseguro que las magnitudes que fui usando están en el sistema internacional. Cuando llega este momento ni lo pienso, la fuerza me va a dar en Newton, porque es la unidad del sistema internacional. Este es el consejo por ahora para justificar por qué apareció el Newton allí de golpe. Después vamos a poder hacer un desarrollo demostrando que esto efectivamente es un Newton, pero ahora no, porque hay una unidad que la tengo que convertir de una manera que no tiene justificación. Bueno. Profe, una consulta, disculpe. Sí, te escucho. Con el tema de la resolución de la matriz, ¿me puede quedar un valor para un versor y más otro valor para otro versor? Sí, en el problema que vamos a hacer ahora nos va a pasar eso. Ahí va a quedar el ejemplo. Ah, y ahí me voy a desarrollarlo completamente. Así se entiende cómo se arma la resolución de la matriz. Esta medio la salteé porque es fácil. Ahora en la que viene lo vamos a ver bien. Bueno, borramos acá como para atacar el segundo problema. Y también tenemos un esquemita. El segundo problema dice,
calcular la fuerza electromagnética, es decir, esta fuerza que aparece sobre los protones cuando recorren un campo magnético, y hay que calcular la fuerza en módulo, dirección y sentido. No solo hay que decir vale tantos newton, hay que decir para dónde apunta, etcétera, etcétera. Y el problema en realidad son 4 problemas. O sea, primero haremos el A, después haremos el B, y el C y el D se los voy a dejar para que lo hagan ustedes. Entonces, concentrémonos en el A. Tenemos una habitación, y desde la esquina de la habitación hay un cable tirado en el piso. Lo tienen que pensar de esa manera. Hay un cable tirado en el piso, recto, y que está en esta posición. Alcanza hasta 2 metros sobre el eje Y y alcanza hasta 1,50 m sobre el eje X. Esta es la idea del planteo de este problema. Hay un campo magnético uniforme de 1,4 Tesla, que está orientado en esta dirección. Acá es más claro el problema, cómo tiene que ir. Y por este cable, alimentado por alguna batería que no está dibujada en este momento, circulan 20 amperes. Entonces, lo que pide el problema es calcular qué fuerza va a actuar sobre ese cable. Para poder resolver este problema, nosotros tenemos que recurrir a esta fórmula. I por L por B, donde también nos vuelve a aparecer el producto vectorial. ¿Y por qué digo esta fórmula y no la otra, la anterior? Acá está la anterior. Porque acá ya tenemos un dato de corriente, nos dice 20 amperes. Entonces, ¿qué me voy a meter en líos con la carga del protón? No, no me interesa. Ya tomo directamente el valor de la corriente y va a ser un poco más sencillo. Longitud, tenemos una longitud. El cable S tirado en el piso tiene una longitud que la voy a conocer. Ahora vamos a ver cómo se determina. Y tenemos el valor de B. Así que directamente aplicando esta fórmula vamos a poder resolver el problema más o menos parecido a como hicimos antes. Otra vez el esquema de situación, otra vez los versores para trabajar con la identidad vectorial, y este cubito dibujado, porque el cubito en realidad no hace falta dibujarlo, pero nos da idea de dónde estamos parados. Por eso conviene hacer el dibujo del paralelepípedo, no cubito. Según los datos del problema, las dimensiones del cubo llegan hasta 3 metros de alto sobre el eje Z, hasta 2 metros de ancho sobre el eje Y, y 1,5 metros de frente sobre el eje X. Y el cable está puesto entre el origen y este punto. El cable está puesto en ese lugar. La posición del cable es esta. Y la corriente circula de acá para allá, está indicado de esa manera, y vale 20 amperes. Este es el esquema de situación que nos va a permitir resolver el problema. Y bueno, la inducción magnética ya la teníamos dibujada en el enunciado, apunta hacia arriba. Cogemos las líneas de flujo, ya con tener este vector y el valor correcto, lo vamos a poder resolver. Entonces, con este esquema de situación, nos vamos a ir a trabajar . Bien. Acá no hay datos ocultos, ya practicamos eso, de ir a buscar el mega electrón de ir a buscar el protón, ¿no? Ya está. Acá los datos son todos explícitos, no hay nada oculto. Dijimos que la fórmula que nos va a salvar las papas en este caso es esta, I por L vectorial B. Tenemos también como dato que la corriente es 20 amperes. La corriente es un escalar, en este caso. Uno estaría tentado de hacer lo siguiente. Como le piden la longitud, y la longitud es la longitud del cable,
Y me dice, bueno, ahí hay un ángulo recto, entonces la longitud del cable la saco por Pitágoras. Voy a plantear, pero inmediatamente lo voy a hacer desaparecer. Nosotros tenemos que este cateto es 2, ni le voy a poner unidades porque 2 al cuadrado, y este cateto es 1,5. Bueno, resuelvo esto y saco la longitud. Perfecto. No. No, porque si lo hacemos de esta manera, no vamos a poder resolver el producto vectorial con el determinante que armamos recién. A L, al vector L, le tenemos que dar las tres componentes. Le tenemos que definir las tres componentes. La componente en I, en J y en K. Si me sobra espacio, después no importa, pero quiero trabajar con. En realidad, el cable no es un vector, el cable es un cable, pero la posición que ocupa el cable en el espacio es un vector posición, está ubicado en ese lugar del espacio. Y bajo este criterio es que puedo escribirlo de esta manera, escribir el vector posición que define justamente la posición de ese cable. La componente de este vector posición, ahora piensen en un vector posición, no piensen en el cable. La componente de este vector posición sobre el eje X tiene 1,5 de largo. 1,5 metros de largo sobre el eje X. La proyección sobre el eje Y tiene 2 metros de largo. Y la proyección sobre el eje Z tiene 0 metros de largo. Entonces acá tenemos definidas las tres componentes de ese vector posición. Uno está tentado en este momento de decir, para tener la longitud total del cable, o la dirección total, o la posición total del cable, esto es esto, más esto, más esto. En principio sí. De alguna forma la suma de las tres componentes me van a decir cuán largo es ese vector que define la posición del cable. Pero acá la corriente juega un papel importante. La corriente mide 20 amperes, pero apunta de una manera que jode. Porque apunta en el sentido que es desde una posición del plano, o del espacio sería en general, en este momento desde el plano, hacia el centro de coordenadas. Entonces, la corriente que corre en este sentido tendría, digo tendría porque es una magnitud escalar, pero tendría una proyección sobre este eje que corre en este sentido. Y tendría una proyección sobre este eje que corre en este sentido. Distinto fuera si la corriente iría para allá. Entonces la proyección sería así y así. Pero no, en este problema se dio la situación más. Esta forma en la que corre la corriente y esta forma en la que tenemos que ver las proyecciones sobre los ejes de la corriente, hace que acá tengamos que poner un negativo y acá tengamos que poner un negativo. Este sí puede ser positivo o negativo, no importa. Pero como la corriente circula en ese sentido, la fuerza va a apuntar para un determinado lugar. Y si la corriente fuera al revés, la fuerza va a apuntar para otro lado. Entonces la corriente tiene un rol, el sentido de circulación de la corriente tiene un rol preponderante en la construcción de este determinante que nos va a permitir resolver el cálculo de la fuerza. Y tenemos que usarlo con esta lógica. Tengo que mirar cómo son las proyecciones sobre los ejes, y si me da contrario al eje le pongo negativo, y si me da para el mismo sentido del eje le pongo positivo.
En este caso se dio que los dos son negativos. Tengo definido el vector L, defino el vector B. El vector B es más fácil, 0 en I, más 0 en J, más 1,4 Tesla en K. Y con esto armo el determinante para resolver el producto vectorial. Siempre I, J y K. En la segunda, los componentes de L. Voy a poner las unidades ahora. Bueno, acá que ponga el metro, no me importa. Y en la tercera, 0, 0 y 1,4 T. Bueno, acá me voy a tomar el trabajito de escribir todo, porque así les queda como modelo para después otras resoluciones. Voy a empezar acá para tener más lugar. Esta es la resolución parcial de esto. Digo parcial porque nos falta multiplicar por la corriente. Entonces acá se ve cómo fui construyendo. Las diagonales estas son positivas, entonces por eso puse el más a propósito, pero las partes internas tienen un negativo, por eso lo consideré. Y después, las otras se anulan, y la que queda viva en las diagonales negativas es esta. Esta por esta por esta. Por eso está el menos por la diagonal negativa, y la, la- la construcción de todos los elementos que componen esa resolución. Bueno, finalmente, aplico la fórmula final, hago 20 amperes por esto, con lo cual voy a tener que hacer distributiva. Lo voy a plantear. Pensaba saltearlo, pero lo voy a plantear. Y por el vectorial B, 20 amperes por otro error muy común. Se matan haciendo esto, pero se matan, lo hacen bien, perfecto, llegan hasta acá y después suman estos dos valores. No, esto está en Y, o sea, sobre el eje X, y esto está en J, sobre el eje Y. No se pueden sumar. Son componentes de un vector. Si los quieren sumar, hay que sumarlos vectorialmente. Hay que hacer Pitágoras, bla, bla, bla. Bueno, no es cuestión de este problema. Pero ojo que ocurre eso, ¿eh? En el apuro, agarran, dice 2,8 más 2,1, suman y ponen un resultado, y se olvidan del I, del J. No es de malo que se los digo, al contrario, traten de no caer en ese error porque les arruina el problema. Bueno, hago distributiva y el valor de la fuerza que queda es menos 56 newton en I más 42 newton en J. Y el problema termina acá. Otra cosa que también suelen hacer es esto, suman estos dos. Y no, no hay que hacer así. Bueno, acá hay un ejemplo de lo que me preguntaban antes, ¿no? Cuando hay varios componentes que aparecen en la resolución del producto vectorial. Bueno, me callo, los escucho si es necesario, si no, pasamos al tercero. Profe, ¿cómo llegó al 1,4 Ti en en el primer desarrollo de la matriz? Acá, esta parte de Sí. acá, bien. Cuando resuelvo el determinante, tengo que barrer estos tres. Bueno, a ver, lo que pasa es que yo no sé cómo lo hacen ustedes. Ustedes díganme, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, ¿no? Esa es la matriz y tengo que calcular el determinante. ¿Qué hacían? Repetían acá para hacer el cálculo de la matriz. ¿Y hacían esto? Claro, repetíamos las dos primeras filas. Perfecto, bien, bien. Bueno, esto. Con este esquema vamos a trabajar acá. Entonces, lo primero que hago son estos tres. Y por menos 2 por 1,4t. Es lo que está escrito acá. Y por menos 2 por 1,4t. Perfecto. Sí, Genial, profe, gracias. ok, bárbaro. Bueno, borramos acá. Y vamos al siguiente. En el siguiente todo lo mismo. Es decir, nos ayudamos con el paralelepípedo este. El cable va en diagonal, de punta a punta del paralelepípedo, es decir, está ubicado en una posición espacial, como si fuera una caña de pescar levantada, y la corriente ahora circula hacia allá. La inducción es la misma. Esta es la situación que nos va a permitir resolver el problema. Bueno, ahí tenemos. La fórmula es la misma, y por L vectorial B, y todo el secreto está en definir L, B ya sabemos cuánto vale, L va a tener las tres componentes. Las necesito, aunque sean 0, las escribo. Este es más fácil que el anterior, porque como el cable termina en este lugar tengo 1,5 de proyección sobre el eje X. Entonces es 1,5 metros sobre el eje Y. Sobre el eje X, perdón, sobre el versor Y. Sobre el eje Y tenemos 2 metros. La proyección es de 2 metros. Y sobre el eje K es de 3 metros. La corriente ahora apunta desde el origen hacia algún lugar en el espacio. Esta corriente proyectada sobre este eje es saliente del eje. Esta también es saliente y esta también es saliente. Entonces, en este caso, las tres son positivas. Es más fácil que el anterior. Bueno, con esto y con B, que tiene el mismo valor que antes, 0, 0, 1,4, arman el determinante y llegan al resultado final. Se los dejo para que lo completen ustedes. Bueno, lo tienen el resultado final, ¿no? Pero ahora vamos a hacer un comentario de este resultado final. O sea, el método de resolución es igual que antes, les va a venir bien para practicar el armado del determinante, resolverlo, no olvidarse las unidades, etcétera, etcétera. El resultado es el mismo que el anterior, dio igual, con una diferencia en los signos, ¿no? Pero a nivel de módulos, el resultado es igual. Y esto es así porque este cable que hicimos antes, el cable que hicimos antes, que era este, vamos a hacerlo bien. Este cable que hicimos antes estaba bien perpendicular al campo. El campo es vertical hacia arriba y el cable estaba tirado en el piso. Entonces hay un ángulo de 90 grados entre cable y campo.
Y eso es bueno. Lo mejor que puede pasar para tener una buena fuerza es que el campo y el cable estén a 90 grados. Este cable es más largo, pero no está perpendicular al campo, está oblicuo al campo magnético. Entonces, lo que tiene de largo, lo que tiene de más de largo, lo tiene al pedo. Porque al estar oblicuo no está aprovechando la disposición relativa de perpendicularidad, que es donde tengo la mejor prestación del sistema, digamos, donde obtendría la mayor fuerza. Entonces, por eso es o sea, parece una casualidad, pero no es casualidad, sino que en el caso A estaba aprovechando mejor la disposición del cable, y en el caso B, a pesar de que sea más largo, es como que lo estoy desaprovechando, porque no estoy cortando al campo perpendicularmente, que es donde mejor efecto de fuerza voy a tener. Bueno, les dejo para ustedes que hagan los otros dos, y en la guía tienen los resultados. El tercero da 0, también es una situación singular, es este, el C da 0, y bueno, ya les adelanto por qué. O sea, pueden resolverlo, pueden plantearlo todo, cuando hagan el determinante les va a dar 0, y es porque el cable está paralelo al campo. Si el cable está paralelo al campo, no hay fuerza que lo desvíe, no va a aparecer esa fuerza de desviación. Como contrapartida de lo que decíamos recién, ¿no? Cuando el cable estaba perpendicular al campo, la fuerza era máxima. En cambio, cuando está paralelo, la fuerza es 0. Bueno, y el tercero no está paralelo, perdón, el cuarto no está paralelo, el D tiene un cierto ángulo y hay una cierta fuerza que aparece sobre el cable. Bueno, con la misma metodología resuélvanlo y traten de llegar a estos resultados. El siguiente problema apunta a ir entrenándonos en lo que van a ser en el futuro para todas las carreras, para las 3 carreras, el estudio de las máquinas eléctricas. Lo que vemos en la fotografía que está a la derecha, la de arriba, es lo que se llama el rotor de una máquina de corriente, de un motor de corriente continua. Eso podría ser el rotor de un autito de juguete. Y el rotor, la parte que gira. Sí, te escucho. Preguntan en el chat que no les quedó muy claro el tema de los signos del vector y. Ajá, bien. Perdón, yo estoy tan concentrado hablando, perdón, disculpas al que pregunto esto, pero estoy concentrado hablando y no le doy bolilla al chat, pero gracias por avisarme para atender la consulta del compañero. Sí. Volvemos para atrás. Y borré. No. Bueno, nos puede servir esto. La otra, vamos a tratar de hacer algo aparte. Dos dimensiones. Voy a lo tradicional. X, Y. No tiene nada que ver con esto porque estamos trabajando de otra manera acá, ¿no? Estoy representando el plano del piso, nada más. Si yo sobre esta pared, vamos a suponer que esto es una pared, tengo un cable, y por ese cable pegado a la pared corre esta corriente, la corriente se representa con una flecha, la corriente no es una magnitud vectorial, al menos nosotros la usamos como magnitud vectorial. Entonces, una cosa es dibujar esto, que es un vector, que tiene un módulo, bla, 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 y otra cosa es dibujar esto, que no es un vector. Esto simplemente indica que la corriente va para allá. Esto indica que este circuito está conectado a una batería que tiene un positivo acá y un negativo acá. Entonces por eso la corriente circula de esta manera. Lo saco esto último para que no confunda. Pero tanto que hablamos de vectores, esto puede llegar a confundir como que es un vector y no es un vector. Indica nada más que un sentido de circulación. Sin embargo, el sentido de circulación tiene estrecha relación con la posición del cable.
Este cable es representable no como un cable de cobre, sino como un vector que ocupa el espacio que ocupa el cable. Este sí es un vector. Y es lo que se llama en física 1 y en álgebra vectorial, vector posición. Un vector que define la posición de algo. Normalmente este tipo de vectores está definido por la posición inicial y por la posición final del objeto. Bueno, no vamos a entrar en tanto detalle, vamos a decir que sobre el cable que está tirado, monto un vector, dibujo un vector de la misma longitud. Esta situación que tenemos planteada acá puede ser parecida a esta, dibujo un cable igual de largo y dibujo la corriente para el otro lado. Se pueden dar las dos situaciones. Si conecto la batería que dibujé recién al revés, la corriente va a ir para el otro lado. Entonces, en esta condición, la corriente me dice que este vector que define la posición del cable, ahora lo tengo que dibujar de esta manera. El vector que estoy dibujando ahora tiene que ir arriba del cable, ¿no? Lo que pasa es que no lo hago así para que se entienda. Entonces, la corriente me va a decir si el vector posición apunta para allá o si apunta para allá. Ah, ya. Buenísimo. Pero no fuiste vos la que preguntó, ¿no? No, disculpe, no pensé que estaba bien, que estaba No. activa. Bueno, menos mal que fue un suspiro de aprobación en una puteada. Excelente. Bueno, a ver, Ezequiel había preguntado. ¿Quedó más o menos claro la idea de por qué van los menos o los más? Sí, sí, le respondió en el chat, gracias, dice. Ah, bueno, ok, bueno, macanudo. Bien, bueno, entonces volvemos a este problema y decíamos que lo que plantea el problema es tratar de ver cómo funciona o cómo se manifiestan estas magnitudes, longitud, corriente y campo magnético en una pieza real, en un rotor de un motorcito de corriente continua, en la parte que gira de un motorcito de corriente continua. Obviamente este motorcito tiene bobinas, tiene alambres de cobre por donde va a circular corriente. Por fuera de este motor va a haber un imán que va a ser el que crear el campo magnético. Ese imán no está dibujado acá ni fotografiado. Y lo que intenta demostrar, o lo que intenta plantear este problema es esta imagen que ustedes ven acá. Esto es este dispositivo visto desde acá atrás. Ahí está el eje, acá en el centro. Acá se ven las bobinas, acá estamos viendo bien las bobinas. Y después están estos agujeros, que tienen el nombre técnico de ranuras, en donde están alojados los conductores. Entonces, ¿qué hice acá para hacer el dibujo sencillo? Tracé un círculo, dibujé los conductores, no dibujé las ranuras, dibujé solo los conductores, y acá, qué sé yo, acá hay 12, creo, ranuras, bueno, acá solo hay 8 conductores. O sea, esta imagen corresponde exactamente con este dibujo, pero la idea es la misma. Es como si tuviéramos un dispositivo de estas características con 8 ranuras. Entonces, en cada ranura hay muchos conductores. Bueno, yo dibujé uno solo para hacer más sencillo el problema, para que nos dé para practicar lo que queremos practicar. Lo que plantea el problema es real. ¿Qué quiere decir? 8 conductores de 40 centímetros de largo, los 40 centímetros están acá. Pero si el conductor también tiene más largo por acá. Bueno, pero no importa, lo que trabaja son los 40 centímetros que están acá. ¿Por qué? Porque esos 40 centímetros que están acá van a estar perpendiculares al campo. Imagínense que este conductor se mete adentro del monitor, perpendicular, y el campo justamente está perpendicular a este conductor. Entonces, en un dispositivo de estas características, los conductores que trabajan son los que están sobre la ranura. Estos que están acá
no sirven para nada, o mejor dicho, no contribuyen a generar fuerza. Simplemente están para que la corriente pase de arriba para abajo o de abajo para arriba. Entonces, por eso nos interesa solo esta parte del dibujo. Dibujé los 8 conductores puestos en la ranura, y estos puntitos y estas flechas que aparecen acá indican el sentido de circulación de la corriente. Acá, el que va por acá abajo, que sería el que está marcado con el número 7 ahí, el que está por acá abajo, la corriente vendría para adelante, por eso veo un punto, yo estoy parado acá, mi cabeza está en este lugar, entonces veo un punto que se me viene encima porque la corriente viene de atrás para adelante. Va para arriba y por la ranura 3 se va para el fondo. Entonces por eso veo una colita de flecha, porque la corriente se está yendo hacia atrás, si yo lo miro desde esta posición. Esa es la interpretación que hay que darle a este diagrama. Corrientes que entran, corrientes que salen, y radios y números de conductores como para hacer los cálculos. Acá tenemos, sobre este esquema, un imán u otra bobina va a aplicar un campo magnético en este sentido, la corriente en el cable de arriba está circulando en este sentido, y la longitud que hay que considerar es esta. Es la longitud del cable que va a ser activo. 8 conductores de 40 centímetros. Esta L es 40 centímetros. Están dispuestos simétricamente sobre la periferia de un rotor de 25 centímetros de diámetro, de radio, que puede girar libremente sobre este eje. Ese es el punto O central. La corriente que circula por cada uno de estos cables es 12 amperes, con el sentido indicado en la figura. Calcular la cupla, el momento de giro total que se ejerce sobre ese rotor cuando hay un imán que entrega 1,6 Tesla de inducción. Entonces, bajo este planteo general del problema, vamos a ir a resolverlo. Bien, este es el esquema general. El problema pide calcular la cupla. Y en física, la cupla es fuerza por distancia. Lo que tenemos que pensar es cómo van a ser las fuerzas que va a tener cada conductor metido dentro de ese campo magnético. El campo magnético en esta pieza es uniforme, es todo parejito, de arriba hacia abajo. No lo dibujo para no enchastrar toda la imagen, pero el campo magnético son un montón de estas flechitas yendo de arriba hacia abajo. Y ahí tenemos la condición de perpendicularidad entre los conductores, que están perpendiculares a la pantalla, y el campo magnético. Hay 90 grados de ángulo entre uno y otro. Para saber el sentido de las fuerzas, tenemos que aplicar la regla de la mano izquierda. La regla de la mano izquierda es: las líneas de flujo me pinchan la palma de la... Vamos a hacerlo sobre el conductor 1. Yo lo voy a ir relatando y ustedes tendrán que imaginarlo. En clase es más fácil porque lo hago a la vista de todos. Y acá no tengo cámara. Las líneas de flujo pinchan la palma de la mano. Así que yo en este lugar estoy poniendo la palma de la mano hacia arriba, la mano izquierda. Porque me ha pasado también que pasan a hacerlo al frente y usan la mano derecha. No, la regla es de la mano izquierda para esto que queremos determinar. Palma de la mano hacia arriba en este lugar. Los 4 dedos tienen que seguir el sentido de la corriente. O sea que los 4 dedos tienen que apuntar hacia el monitor. Entonces, el dedo pulgar me va a dar el sentido de la fuerza que actúa sobre este cable. El dedo pulgar, si todos usaron la mano izquierda, les va a quedar para este lado. Pero voy a dibujar mejor.
ese es el sentido de la fuerza. Tableta. Ese es el sentido de la fuerza hacia la izquierda que va a haber sobre ese conductor. En el conductor de arriba, en el 2, es lo mismo, porque la posición de la mano no cambia. Es desde este punto, la fuerza apunta hacia allá. Y en este es igual, y en este es igual, y en este también, y en todos. Perdón. Hasta ahí, en esos 4 de arriba, es igual. No le dibujo la flecha porque voy a tardar un siglo, se lo dibujo uno solo. El sentido de las fuerzas hacia los conductores de arriba es ese que está marcado allí. En este conductor hay que dar vuelta a la mano. Hay que poner los 4 dedos mirando hacia uno, porque la corriente viene de frente. Entonces, en este caso, se invierte el sentido de la corriente. La fuerza apunta para el otro lado. Y lo mismo va a pasar con los otros conductores. Entonces, estos 4 de arriba apuntan para allá y estos 4 de abajo apuntan hacia la derecha. Ese Una juego pregunta, de... profe, que por ahí no tiene nada que ver, ¿no? O por ahí no lo estoy entendiendo Dale, bien, pero eso no haría que se corte, que se corte ¿qué? porque tiene una fuerza, o sea, me imagino como un aparatito, así viéndolo no de frente, y tengo una fuerza que va hacia la izquierda y otra que está haciendo, o sea, la mitad superior va hacia la izquierda, la mitad inferior va hacia la derecha, y no, o Ahí me perdí en el entiendo. ejercicio. Espera, esto sería así. Me voy a llevar esta imagen. Acá las fuerzas serían así. Lo voy a dibujar rápido y mal, pero me vas a entender lo que quiero decir, creo. Ujú. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, como esto está apoyado sobre este eje, lo que va a producir es un movimiento de giro. Yo lo estaba viendo como una pieza completa. Y digo, Claro, pero se cortaría en el medio, digo yo. si es una pieza rígida, obviamente va a haber una tracción hacia allá y una tracción hacia la derecha que haría que se rompa el medio. Pero no, justamente el objetivo de esto es que sea un motor y como está apoyado en el medio, en lo que se llama un cojinete o un rodamiento, entonces puede girar libremente. Sí, sí. Y bueno, la cupla es lo que lo va a hacer girar libremente. Bien, Bien. Gracias. no de nada. Bueno, entonces, ahí tenemos dibujadas las fuerzas que respecto del punto O van a producir la rotación en sentido antihorario, N, a ver, esto va a tener unas determinadas RPM de giro que no nos interesan, en sentido antihorario de esta pieza. Como el centro de giro es el punto O, todos los momentos, todas las cuplas que generen las fuerzas, va a haber que calcularlos respecto a ese centro O. Entonces acá también me hice unos dibujitos auxiliares para poder trabajar más cómodo, no pelear tanto. Vamos a empezar con este. Vamos a analizar en primer instante la posición del cable 3. Y nos vamos a ocupar solo del cable 3 y lo demás no existe. Cada cable aplica su fuerza y cada cable está ubicado en una determinada posición en el esquema y va a generar una cupla en consecuencia. Entonces, vamos a decir lo siguiente. La cupla, el momento,
podemos representar por la C o por una M, es lo mismo. Cupla, momento, par, son todos sinónimos de aquello que vieron en física 1 de fuerza por distancia. La cupla del cable 3 se va a calcular como la fuerza 3 por la distancia al centro de giro, por R. ¿Cuánto vale la fuerza 3? La fuerza 3 la tenemos que determinar, es una fuerza que se genera por vía electromagnética, es decir, por presencia de corriente y por presencia de campo magnético. Entonces tendríamos que usar esta fórmula. Pero en este problema avanzamos un paso más y sabemos que el cable y el campo magnético están a 90 grados. Lo vimos hace un rato. Entonces, cuando están a 90 grados, la fórmula que puedo usar directamente es esta. B por I por L. Ni producto vectorial, ni vectores, nada. O sea, lo puedo hacer más fácil. Porque yo ya sé que están a 90 grados. Y ya tengo identificado para dónde apuntan las fuerzas. Entonces, no me voy a complicar en este problema haciendo el determinante, etcétera, etcétera. Aplico esta fórmula y ya. Entonces, la fuerza 3 la voy a calcular como B por I por L. B lo tengo, vale 1,6, I lo tengo, vale 12, y L lo tengo, vale 0,4 metros. Acuérdense que todo hay que ponerlo en unidades del sistema internacional. 1,6 Tesla, 12 amperes y 0,4 metros. O sea que la fuerza vale 7,68 newton. Eso es lo que vale la fuerza 3. Y el radio vale 25, o sea 0,25. Así que la cupla 3 es 7,68 newton multiplicado por 0,25 metros. La cupla 3 vale, resultado por acá, 1,92 newton metro. Listo, me lo guardo esto. Es algo que voy a usar dentro de un rato. Como hay una situación de simetría entre la 3 y la 7, ya puedo decir en este momento que la cupla 7 va a ser igual a la cupla 3, porque voy a tener que hacer la misma cuenta. ¿Cuánto va a valer la fuerza? B por I por L, los mismos valores. ¿Y cuánto va a valer el radio? 25 centímetros, 0,25 metros. Así que las cuentas que voy a tener que hacer van a ser las mismas. Así que cupla 3 y cupla 7 son las dos iguales. Vamos a ver ahora esta. Lo voy a hacer por acá, no voy a seguir un hilo para poder usar la pantalla, una conducción lineal, porque esta tiene una resolución muy sencilla, que es la siguiente. La fuerza 1 vale lo mismo que la fuerza 3. La inducción es la misma, la corriente es la misma y la longitud del cable es la misma. En definitiva podemos decir ya que desde la fuerza 1 hasta la fuerza 8 son todas iguales. Todas valen 7,68 newton. Porque si las tuviera que calcular, las calcularía todas de la misma manera. Entonces esto es algo que ya lo dejamos establecido. Entonces la fuerza 1 vale eso. Y la fuerza 1 tiene una dirección tal que pasa por el centro de rotación. Si vos querés hacer rotar algo, no empujás en la dirección del eje, empujás perpendicular al eje de rotación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La cupla, el momento que genere la fuerza 1, va a ser 0. No genera momento, esta fuerza en particular, 0 newton metro. Porque no hay distancia. Un error muy común al resolver este problema es hacer F1 por 25 centímetros o por 0,25 metros. No, está mal. Eso se podría hacer
si la fuerza 1 apuntara para allá o para abajo. Entonces sí, hay un brazo de palanca de 0,25 metros. Pero como la fuerza 1 está ubicada en esta posición, el brazo de palanca no existe. O sea, no puedo hacer girar algo si yo empujo sobre el eje de ese algo, no va a girar. Entonces es fácil, por eso lo hice en este costadito, la cupla de la fuerza 1 es igual a 0. Por una situación simétrica, la cupla de la fuerza 5 también es igual a 0. Entonces ya tenemos resueltas 4 de las situaciones planteadas. La siguiente es la más complicada, pero la podemos también plantear fácil. La siguiente va a ser la situación que se da en el resto de los cables. La posición del 2, del 4, del 6 y del 8 son similares. O sea, todos van a estar en una situación similar a esta. ¿Y a qué me refiero en una situación similar a esta? Acá, la fuerza 2 tiene el mismo valor que la fuerza 3. Ya dijimos que son todas iguales. Y otro error común es que cuando van a calcular la cupla de la fuerza 2, hacen el módulo de la fuerza 2 y lo vuelven a multiplicar por 25. Y eso sería verdad si la fuerza 2 apuntara para allá. Entonces el brazo de palanca sería 25, 0,25. Pero no, la fuerza apunta en esta dirección. Entonces el brazo de palanca se reduce a esta cantidad, se reduce a este segmento. Siempre el brazo de palanca se toma perpendicular a la dirección de la fuerza. Entonces acá es F2, por lo que yo llamé en este dibujo R2. Y ese R2 hay que calcularlo. Les doy unos segundos para que piensen cuánto vale este ángulo. No es difícil. Ese ángulo vale 45, porque esto está a la mitad, ¿no? El ángulo alfa marcado en este dibujo es 45 grados. Entonces, para determinar el valor de R2, voy a tener que utilizar una fórmula que es R2 es R, el radio que me dieron o la longitud que me dieron, multiplicado por el seno de alfa. R por el seno de alfa es este segmento que estoy dibujando acá. Es este segmento. Eso es R por el seno de alfa. ¿Listo? En este triángulo rectángulo. Bueno, esta longitud es igual a esta longitud. Bueno, hago esta cuenta y eso me da 0,177. 0,25 por seno de 45 da ese valor. Y después calculo esto, 7,68 por, vamos a escribir, metros. Esto da 1,349 newton metro. Esta es la cupla del cable 2 y este valor de cupla de cable 2 es igual al del 4, al del 6 y al del 8. Porque la posición es simétrica y la proyección R2 me va a dar lo mismo si lo hago para este lado que si lo hago para abajo. Acá estaría R2 para el cable 6, acá estaría R2 para el cable 8 y acá estaría R2 para el cable 4. Entonces que la cupla va a ser la misma para esos 4 conductores. La cupla total, que es lo que estoy buscando, va a ser la sumatoria de todas las cuplas. Bueno, no pongamos sí porque se va a confundir con la corriente. Sumatoria desde H igual 1 hasta N.
Entonces sumo la 1, 0, más la 2, 1,34, más la 3, 1,92, más la 4, 1,34. Bueno, háganlo como quieran, pero tengo que sumar las cuplas de todos los cables. El resultado final de este da 9,236 Newton metro. Y este motorcito va a girar gracias a esta cupla, gracias al efecto electromagnético del campo magnético y la corriente eléctrica. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, No, profe, por mi parte, No, profe. quedó claro. bueno, bien. Este problema que está hecho, lo tienen desarrollado acá, por ahí requeriría una explicación. Está muy así, rapidito explicado. Véanlo, porque pensar un poquito qué es el esquema, qué significan estas cruces, la fuerza, el peso, o sea, leer el enunciado, ver el esquema, o sea, tratar de buscar la explicación que yo di hoy. A ver, si tuviera Duarte ahí explicando este problema, ¿qué diría cuando dibuja estas cruces? ¿Qué diría de esto que está colgado acá? ¿Está colgado? ¿Por qué está todo torcido? Bueno, piénsenlo, piénsenlo, a ver, y después cualquier cosa el lunes me preguntan si tienen alguna duda. Bueno, la clase de hoy fue extensa, creo que fue provechosa porque sirven estos problemas. Generalmente se evalúan este tipo de problemas. No quiero decir que lo vaya a tomar, pero si conocen la historia de los parciales, muchas veces hemos tomado este tipo de problemas, así que es bueno que le hayamos dedicado un tiempo. Bueno, si no tienen dudas, nos estamos viendo el lunes con el siguiente tema.